Bienvenidos a Política Paranormal y más. En esta grandiosa ocasión tenemos un grandioso tema que el cual ya nos habían solicitado mucho en los comentarios. La caja de comentarios explotó, literal. En esta ocasión hablaremos de aliens y política paranormal. Me acompaña el grandioso Giorgio, pero es que Giorgio Chamán, el buen Alfredo Carta, Carlos Hernández, Alex el Dexter, desde Algo Mal. Desde la cabina de Algo Mal, Dina Ninain, Grupo Multimedios, Dexter nos acompaña. Gracias. Muy bien. Bueno, este tema de aliens ahorita sale mucho a relucir. Nos los habían solicitado mucho porque ha estado presente inclusive desde temas bíblicos, y inclusive se puede decir que uno de los libros que se quitaron partiendo y algo de la Biblia, que es el libro de Enoch, se habla mucho de que ahí en Enoch de la presencia de seres celestiales, pero se hace más referencia a lo que es la parte de aliens, por así decirlo, el cual andaremos más adelante durante el episodio. Pero yo parto en este momento de una historia en lo particular que a lo mejor, no sé si tuvieran en su momento la oportunidad de ver una serie que Netflix patrocínanos, canceló, Inside the Job. Ah, sí, la serie animada. La serie animada estaba buenísima. Estaba, conspiraciones. Sí, conspiraciones. Pero a lo Sí. mejor las combinaciones pueden ser ciertas. Sí, claro. De hecho, ahí el capítulo final sale la elite, cómo empiezan a explicar cada una de las cosas, del por qué los aliens, del por qué hasta hablan del por qué tenían que estar talando árboles. Y ellos y de hecho, particularmente en ese episodio están mencionando, no sé si sepas, lo está presionando ahí al personaje, dice: los aliens, los árboles se mueven y también comen a las personas. Y está bien interesante en ese apartado. Pero bueno, yo inicio lo que es una historia muy particular y que de hecho fue trascendental. En 1917, en Fátima, Portugal, se presentó una de las apariciones que la Iglesia Católica la considera como advocación. ¿Qué quiere decir advocación? La representación de la Virgen María. Esta aparición fueron a 3 patrocitos, que ahorita solamente tengo presente el de Jacinta y Sor Lucía, quien Sor Lucía murió a los 95 años de edad en el 2005. Sin embargo, durante esta aparición, ellos están mencionando que se les había aparecido la Gran Señora. Al momento de explicar quién era y que preguntarles a ellos quién era esta Gran Señora, ellos la describieron como una señora de 1,40, de ojos negros y alargados, y que traía un traje plateado brillante como el sol, y en sus manos traía una esfera que los destellaba y que cada vez que hablaba irradiaba más y más luz. Al momento de estarlos interrogando las autoridades eclesiales, los padres, los sacerdotes, y le decían que si era la Madre de Dios o la Virgen María, ellos decían no, ella solamente nos decía que era la Gran Señora de todos los tiempos, la Señora del Universo. Ella, durante estas apariciones que estuvieron, citó un día en particular, octubre de 1917, donde iba a darles a conocer de dónde venía. En ese día, en octubre, el 17 de octubre de 1917, llaman ante más de 70,000 personas, le dicen el milagro del sol, pero según los documentos, más que documentos, según lo que es las experiencias de los que están ahí presentes, mencionaron que estaba zigzagueando un objeto muy luminoso, que inclusive ese mismo día estaba lloviendo muy fuerte. Al momento que llegaron de la aparición del sol, sí se abrieron las nubes y empezó a zigzaguear a este objeto, y todos terminaron secos. Pero ellos decían que era el sol, porque no lo lograban verlo, pero unos sí mencionaban en lo que estaban redactando de los que los vivían en ese momento, se decían:
se veía una esfera luminosa, pero no era el sol, porque sí vieron que estaba el sol de un lado y esto bajó y empezó a zigzaguear. Y era la manera en que describían este grandioso milagro. Después, algo dentro de los mensajes o de los llamados secretos de Fátima. Nada más, en ese lo del sol, ahí para que lo complementes más, no nada más fueron los niños, también había más gente, citonario del pueblo, que incluso hasta hubo periodistas que fueron a acudir, o gente de medios, para observar eso. Y también, aunque lo dijiste así como que duró poquito, realmente sí duró como creo que de 5 a 10 minutos. Ajá. Todo eso lo que se movió, esa esfera luminosa y todo eso. Pero ¿cómo pueden constatar que es que haya sido, que los mismos niños dicen todo lo que es o sea, más que nada de que se haya parecido eso? ¿Cómo? Se supone que se considera el segundo milagro, es lo que considera la Iglesia Católica. Es el segundo milagro. Los niños estuvieron haciendo mucho ruido por eso, de que vimos a la señora. Okay. Pero se supone que el primer milagro fue porque el niño, Jacinto, ajá, él tenía gripe española en ese entonces. Entonces, después de la aparición, se supone que la curó. Entonces, ahí fue donde como que empezó a llamar la atención. Sí, pues la gripe española es muy difícil que... Ya. Es lo que creen que lo que sufrimos a nivel mundial, cree que fue la evolución de COVID. Entonces, después de eso, fueron varias gente del pueblo a ver, y ese fue la danza del sol, ¿no? Creo que se llamaba la danza del sol, que así le dicen, pero en realidad era una luz que estaba danzando y la gente se desmayó, ¿no? En ese momento. Entonces se desmayó y ahí fue donde se consideró uno de los tantos milagros que así lo consideraron la religión. Okay. Es correcto, completamente correcto, tal cual cada uno de los, así como diría la licenciada Karina Torres, sus pensamientos son claros y decisivos en ese tema. Y tal cual, algo recapitulando en ese tema, los supuestos secretos, en uno de los revelados, ellos... Realmente el secreto como tal nadie lo conoce, se ha especulado mucho, inclusive se habla de la conversión de Rusia. Fue escrita, se supone que fueron cartas. Fueron cartas, pero realmente los que tuvieron acceso a las cartas los desvivieron. Uno de esos fue Juan 23, que tuvo acceso y yo, se desvivió. Y al día siguiente. Casualmente. Entonces... Y a Sor Lucía, supuestamente ella decía que tenía un voto de silencio de claustro. Tenía voto. Pero realmente sabemos que no. Y quien le tocó ver lo que es el secreto como tal, pues fue Juan Pablo II. Y pues bueno, de repente enfermó. La de Juan Pablo no lo platican en cualquier investigación de Fátima. Es al contrario, creen que es una crítica directamente que Juan Pablo II, él creyó que era el atentado al Santo Padre, él era el de la situación y por eso fue salvado. Pero la gente que estudió eso dicen que él se lo adjudicó, no abiertamente, pero con la gente que estaba cerca de él, ¿verdad? Entonces, por eso creen que esas partes de las predicciones marianas, ¿verdad? De la Virgen de Fátima, se supone que están pasando, ¿verdad? Pero entonces lo de la Virgen de Fátima, entonces lo hicieron como una virgen, pero no lo hicieron pasar por otra cosa entonces. Bueno, mira, ahorita yo quiero platicar sobre ese tema, pero ahorita, sobre ese tema, pero quiero que primero terminemos este proceso. Sí. Y ahorita te voy a decir qué es lo que están siempre relacionando con las apariciones de la Virgen. Ok. ¿Sí? Ahorita que termine, bueno. Sí, bueno, vamos a darle por este lado. Hay un expositor que estuvo muy fuertemente, ya falleció el señor, es un señor español que estuvo siendo sacerdote y se retiró para hacer la investigación, Salvador Freixedo, y él estuvo haciendo críticas e investigaciones muy fuertes. Por un lado, yo siento sensacionalistas porque decía, nos están granjeando, ¿verdad? Sí. Pero él en sus investigaciones siempre escribió que desde que fueron la aparición de la primer Virgen, en realidad nunca ha sido la imagen de la Virgen, siempre han sido luces, ¿sí? O sea, no es como tal.
No. O sea, no es una virgen como tal, que es así como las apariciones que han hecho. No, y posiblemente en todas las descripciones de la vida de los santos católicos siempre dicen que es una bola de fuego o algo, una luz. O de luz. ¿Sí? O sea, aclarando que no está ofendiendo la religión, ¿va? Porque luego van a decir que no. En O sea, porque luego van a decir de que no, es que están ofendiendo a la religión. ¿Cómo Pues, puede decir que la Inclusive religión? como cuando se empezó a platicar de esto, ellos dijeron, es así. Ajá. Y particularmente cuando la dibujaron, decían, es que no es así. Ella trae su vestido Su vestimenta y todo. metálico y trae una esfera aquí. Inclusive al momento de la edición nuestro editor en jefe va a poder va a subir la imagen como era. De cómo la escribieron. De cómo la describieron y... En la de Virgen de Fátima. De la Virgen de Fátima. En todas las demás apariciones siempre es algo como una luz. Ok. Sí, o sea, sí, ahorita actualmente con las películas y todo lo que hemos visto, uno podría pensar, oye, esto me suena más extraterrestre. Sí, por lo que te decía. Por eso es lo que te decía, de que no, es que por lo que te está diciendo ahorita. Porque dicen, no, es que están ofendidos, piensan que todos los santos son extraterrestres. No, es lo que estás diciendo tú ahorita, Nelson, o sea, de que se está reaccionando de lo que es con lo que vieron los niños en realidad. O sea, lo que no es, lo que nosotros decimos de que sabes que la Virgen de Fátima es así y los niños lo vieron de otra forma. Bueno, entonces, ¿cómo lo puedes contestar? No, pues es que tengo las pruebas. Pero ¿cómo lo vas a contestar de verdad? Los desvivieron. Es que de repente los censuraron, puede ser. Sí, es como lo silenciaron. Lo silenciaron porque pues, como que sabían de más cosas. Yo creo que porque sabían de más de cosas ya poco más que dijo, no, para que no sepan de más y no se sí, para que no se expanda de que supuestamente es un extraterrestre, o sea, dijo, no sabes qué, desaparece los va. O sea, pues, no sabían de más. Sabían de más. ¿Sabían de más? Sí hubo, no lo desvivieron tan pronto. Literalmente. Sí los encerraron. Ajá. A varios, tanto como que a todos los que están relacionados con eso, como dijeron, no queremos que salga de aquí. Ándale, eso es lo que te decía. No queremos que venga gente y o sea, que se difame de más, vaya. Sí. Por así decirlo. Porque, bueno, un poco relacionado, por ejemplo, la iglesia el año pasado sacó como una guía para identificar fenómenos espirituales y todo eso. ¿Cuál iglesia católica? La católica. Sí. Entonces, es relacionado con esto. No querían que a lo mejor empezaran a adorar o empezaran a seguir a un ser espiritual que no fuera dentro de la iglesia católica. Sí, eso es lo que me no fuera refería. inconveniente. Que no fuera inconveniente. Pues sí. Y de hecho, es correcto. Tal cual es así, porque inclusive cómo alteraron una de las cartas de que Rusia se reivindique, dices que tiene que ver Rusia aquí. ¿Por qué lo estás manejando? ¿Por qué lo estás incluyendo? Nada que ver. Hasta la fecha tienen un tema ahí que podemos aunar, ya más política. Exacto. Pero tiene que ver la separación de la iglesia ortodoxa con la iglesia católica. Por eso es completamente correcto. Y es como que cuando lo estás leyendo dices, no entiendo lo de Rusia en este show, pero bueno. Antes que más. Oye, ¿qué dices? No era Rusia, ahora en ese entonces era el imperio. La Unión Soviética. Sí. La Unión Soviética, ¿verdad? Y después se convirtió en Unión Soviética. Como que tú, Rusia. ¿Qué tiene que ver con esto? Pero la Rusia fue como en los 90s. ¿Qué pasó aquí? Esto fue en 1917. O sea, nada que ver. Nada que ver. Estaban en su plena revolución. Vaya a una papelería de su cuadra y ahí tienen una Sí. ¿Se acuerdan el tema de.? A mí me da mucha risa una caricatura de personajes amarillos. La Unión Soviética lo perdona y tú, ¿cómo la Unión Soviética? Es lo que queríamos que pensara. Y el tipo South Park. Aquí siempre hacemos referencia a los Simpsons. ¡Viva los Simpsons! Por dos. Bueno, entonces, en este rubro, particularmente, hay un TikTok que hay un trendy que dice: yo cuando le pido al ángel de Guevara que me cuide, y en eso se aparece mi grita, no tengas miedo, pero se aparece como realmente son, que como realmente se describen que son como que con muchos ojos y que supuestamente son de muchas alas. ¿Los arcángeles o qué? No, los ¿qué dijiste? Ángeles. Los ángeles, ángeles como tal. De hecho, si han visto los Padrinos Mágicos, hay un capítulo donde le dice Jimmy, Timmy, le dice Timmy que creo que quiero verlos como llegan a la Tierra. Y los monstruos casi con muchos ojos. Es así de muchos ojos. Sí, como una esfera. Sí, y cosmos de una espada y así. Los ángeles de Evangelion, ¿verdad? Sí, todos de que esto es como Lovecraft tenía razón. Exactamente. Muy bien. Yo.
Estoy hablando de extraterrestres. Va a ser como la otra. Nada más vi con el Los Ángeles. Creo que Cosmo es virtud y el otro Wanda es valor. Así es. En la categoría de Los Ángeles. Ajá. Y parte de eso también, lo del Fátima también, pues digo, fue que lo separaron y después como que ya fue mucha gente, porque los niños le dijeron a todo, pues le dijeron a la mamá, al papá, y ya después como que se fue con todo el pueblo y dijeron, es que no podemos encerrar a todo el mundo. Entonces ya empezaron como que, bueno, vamos a investigar más, y ya se hizo lo del... y casi fue enseguida lo del sol danzante, lo de la luz danzante. La segunda aparición. La segunda. Perdón, la última fue en octubre. Y luego ya después se fueron. La última aparición, donde se desmayaron todos. Sí, y porque también los niños empezaron como que a decir cosas que yo... eso no es de su edad, o sea, como que tenían conocimiento, sí. Entonces no... Por eso también hizo eso que llamaba la atención. Es como las brujas cuando dicen de que no, viene una bruja, no, piensa que eres una bruja o piensa que es una bruja y te encierran y te mandan a la Inquisición. O sea, casi. Sí, todavía quieren tener todavía nos quieren controlar como en ese entonces. Ajá. Sí, de hecho, ahorita voy a sacar a colación. Escuché un tema donde dijeron que si había nuevamente una segunda venida, ¿verdad? O que vendrían nuevamente mensajes o una virgen que viniera a decir en realidad las cosas, que entre sus reglas, igual puedo estar diciendo una total mentira, porque es lo que escuché, pero decía que si las instrucciones que daban estaban en contra de los parámetros de lo que es de la Iglesia Católica, no iba a ser tomada en cuenta. O sea, que se iba posiblemente a considerar una herejía. Entonces, pues, como que, ¿qué pasó, verdad? Te quedas con muchos cuestionantes donde aquí yo creo que todavía nos quieren como en la edad oscura, ¿no? Es como cuando fue que de lo de que va a ser del fin del mundo, que iba a venir Dios, iba a venir todo ese rollo, pero pues como que ahí no ve la película de día final. Casi se lo basaron como que así de que cómo iba a ser cómo se iba a venir lo que es el espíritu, o sea, cómo iba a venir a atacar la tierra y todo ese rollo, y cómo iba a ser que el evangelio y todo ese rollo de que, o sea, cómo hacerlo, o sea, cómo de que representando, ¿va? Una explicación de cómo van a suceder las cosas. Ándale, sí, por eso me das cuenta que ahí mucha gente se idealizó cómo iba a ser todo ese rollo. O sea, entonces ahí ya no es una profecía, es una predicción. Ándale, como predicción. Como lo que ahorita, el día de, como hace unas semanas, sacaron lo de la nave Atlas I-3. Ajá. La nave nodriza. La nave nodriza. Bueno, ahí de Atlas I-3 es que un objeto interestelar, y aclararon el término, objeto interestelar es que no es de nuestro sistema solar, sino viene de otro. Es un funny. Es un funny. Es un funny. Funny gigante. Y aclararon también, el I-3 significa que es el tercer objeto que se detecta. O sea, ya había otros dos, sí. El Uma, quién sabe qué. Oumuamua. Y hubo otro que sí entró a nuestro sistema, y aparte sí se estrelló en la Tierra, o sí cayó. Es por eso de ahí surgió la teoría de que, es que a lo mejor es una nave, porque el que cayó en la Tierra, cuando lo investigaron y todo, aparte de encontrar minerales y elementos que no están en nuestro planeta, encontraron que venía con un tipo de hierro y acero, bueno, diferente al de nosotros, y dijeron, estos nos parecen más objetos interestelares artificiales, el Uru, que si fueran de roca o algo así. Tienen los del Valhalla. Y ahorita los guardianos. Lo que causó, porque este físico, bueno, este astrónomo de Harvard, fue el que dijo, miren, el tamaño está demasiado grande, como si fuera de la isla de Manhattan, aunque creo que ahorita ya se redució por lo que va quemando en el espacio. Pues dicen que bueno, que el objeto es como de 20 kilómetros, ¿no? Que sí, que está muy grande. Pues muchos piensan que puede ser una nave extraterrestre, o puede ser lo que es como se hace un meteorito. Más o menos, ¿sabes lo que son 20 kilómetros? O sea, es como de aquí al aeropuerto. Sí, o sea, súper grandes. Sí. La distancia. Sí, pues dice que es lo que ocupa la isla de Manhattan.
Y lo que también causa eso de que considerarlo como una posible nave, claro, ¿no? Y dije posible, viene muy rápido. Viene rápido y porque no generaba una cola como los que generan los cometas o los asteroides. Ya. Y ahorita hace 2 días, 3 días sacó un estudio que sí, con otro tipo de ¿cómo se llama? De cámaras especiales, ya detectaron que sí está soltando como que gas. Se supone que esa estela es estelar. Es estelar o cósmica, porque está fuera del espacio aquí. Se supone que vienen siendo desprendimientos de hielo, usualmente porque sabemos que está muy helado, ¿verdad? Pero usualmente es un desprendimiento, pero pues posiblemente si no tiene un tipo de humedad, pues también es difícil que genere un tipo de hielo, ¿verdad? Tiene que tener algo parecido a que provoca eso. O también la distancia es tan grande que debemos ver una estela, ¿no? Compadre, estamos una distancia enorme. ¿Recuerdan cuál era la distancia? ¿De dónde está? No, muy buen dato. Lo ponemos en los comentarios. La famosa nave nodriza, ¿verdad? Pero que todo se generó por no leer el sensacionalismo, donde nunca dices una nave. No. Solamente dijo, no se descarta. ¿Verdad? No se descarta y toda la gente. Es una nave nodriza que viene. Pues ya ves, pues también lo mismo, por lo mismo de cuando fue la ley de la independencia, cómo iba a traer el ¿cómo se llama? El cometa. Inclusive en Los Simpson. Que el cometa que descubrió Bart Simpson, el cometa Bart, algo así. Sí. Que ya al final de cuentas fuera una piedra y destruyó todo. Tanto rollo. Ya da un taceito, hombre. Al respecto de eso, siempre, que de hecho vamos a hablar más adelante de las teorías que existen al respecto de los seres interestelares o de las naves como tal. Hay una que inclusive fue plasmada en pintura y que se volvió muy famosa, que es la batalla del cielo de la provincia de Nuremberg en Alemania. Esto sucedió el 14 de abril de 1561. Por podcast Política Paranormal, aquí también aprenden cosas que eso es real, esa pintura sí existe y de hecho se lo vamos a poner en la edición y es aquí. Muy bien. En este aspecto, la mañana de un 14 de abril, en este pueblo todos se levantaron asustados y asombrados porque decían que empezaron a ver cilindros, empezaron a ver triángulos, empezaron a ver hasta estrellas recorriendo el cielo de un lado hacia otro. ¿Estaban en clase de geometría? No. Pero era la Edad Media, entonces esa era como que 1566. Sí. No había conservadores, todavía no había conservadores en la comida. Nada de eso. ¿Sabían submarino? No, pues sí, no había conservadores ni colorantes en la comida, entonces lo que comías. Digo, no, otras cosas. Sí. No, y aparte no había quien decía de que. Sí, completamente. No salían diciendo de que. No es eso, es esto. Entonces, y eso quedó plasmado, inmortalizado para la posteridad, dicha batalla. Y dicen que tan rápido que lo vieron, tan rápido se esfumó. Y entonces, y ya se hablan de estos cuerpos celestes. Sí, que mucha gente hubo testimonios de Así todo es. eso. Es correcto. Porque muchas veces esos fenómenos es de que lo vio una persona o lo vio dos. No, fue todo un pueblo. Pero ahí fue todo un pueblo. 1566. Sí. No podías hablar tú tienes que decir que eso era de Dios. No, y eras hermano de Dios, tenías que decir que era de la iglesia católica. Inclusive tal cual, como lo mencionas, tú, Alfredo Giorgio, de ellos decían, aquí lo tengo, dice, todo ello como ofuscado por el sol, cayó la tierra del cielo como si todo ardiera con gran vapor, desapareció poco a poco sobre la tierra. También se vio bajo las esferas una figura alargada, dice, como una gran lanza negra, muy repelante aparición, lo que decías, de que esto es muy repelante aparición, fue vista por personas varones, mujeres. Todo Nuremberg. Ajá. Todo Nuremberg, el Blue Beam desde ese entonces, ¿cuál desde el 2000? No, entonces estamos hablando ya de la primera fase. Y luego algo importante que mencionar, que vamos a hablarlo más adelante, en este episodio, es que cuando suceden por lo general testimoniales de avistamientos o testimoniales de gente que ha sido abducida o que tuvo contacto, literal quedan
quedan muy traumados. Entonces, Que de hecho te queda a tal grado que un gran reportero que aquí lo voy a mencionar, que trabaja con el equipo de Jaime Maussan, Johannes Díaz. Johanan Díaz. Johannes Díaz, él dice, Bien metido. y él lo recapitulaba con las personas que han sido abducidos o que han tenido contactos, que ellos comentan que durante tiempo, meses, a veces años, dicen que no siquiera que tienen miedo de salir porque algo les puede pasar o algo les puede suceder, porque no es algo como que, ay, yo quiero, aquí estoy. No, y cuando eso llegó a pasar, se sabe, eso es un suceso muy traumático, por así decirlo. Imagínate en algo explicado aquí que tenemos a Giorgio, nuestro psicólogo del grupo, el que nos asienta en la realidad. ¿Cuál es la impresión de mucha gente cuando sufre un asalto, digamos, en su casa o que entra? No, es muy traumante porque te quedas con la... A mí me ha pasado que me han ¿te asaltado. pasó? A mí me ha pasado que me han asaltado. Sí te quedas de que porque te quedas escamado porque... El estrés traumático, dices tú. Es traumático, vaya. Sí, o sea, te quedas con la sensación de que porque vas en la calle y piensas que todos te van a asaltar. O piensas que algo te va a pasar. Y que, ay, no va a querer algo porque ahí te quedas encerrado. O sea, no estás tanto estás en tu casa como estás en la calle. Sí. O sea, no sabes ni qué te va a pasar. Fíjate, eso Sí. desde el punto real, viéndolo de que, bueno, es una posibilidad de que me asalten. O sea, no me tiene por qué pasar. O sea, como que te hace la idea, o sea, de que piensas que no va a pasar, pero te ideales desde que si voy afuera me va a pasar esto. Un ligero ¿Cómo se llama? delirio de persecución. Sí. Ándale, delirio. Bueno, es que el estrés traumático es el evento, como dice él, y ya como dices tú, es que si algo me puede pasar, ya es postraumático, o sea, ya tienes miedo que se vuelva a Secuelas. repetir. Es como cuando chocas, fenómeno. casi, lo mismo. Bueno, entonces eso es sobre algo real, es algo que uno puede pensar, esto puede sucederme. El ser humano usualmente pensamos, eso no me va a pasar a mí, Ujú. hasta que sucede. Entonces imagínate ver este tipo de situación, ese suceso que no puede ser explicado o que no pudiste haberlo concebido en ese momento. Entonces, ¿cuánta gente pensó, esto se va a acabar el mundo? En ese momento pensó, debí de haberme confesado ahí. No debí de haberme robado esas monedas, ¿verdad? O Sí, todo eso. más de un Entonces, año. en ese momento, pues yo creo que asimilar las situaciones es muy complicada. Yo quiero aprovechar en este momento, a lo mejor no tiene mucho que ver el tema, ¿verdad? ¿Te vas a confesar? Sí, no creo mucho en la astrología, pero sí la gente que estudia de eso me dice, es que tú eres un Capricornio totalmente, o sea, puedes haber vivido cosas, pero las vas a negar o las vas a cuestionar. Entonces, si a lo mejor yo tengo eso, o sea, yo he vivido situaciones, ¿qué digo esto? O sea, ¿qué es esto? Estoy viendo ahí el fantasma y es la luz del sol, ¿verdad? O sea, no te niegas o tratas de ver qué se Lo explica. justificas, se llama. Sí, lo tratas de justificar, darle una explicación, pero lo ves y no lo ves, o sea, todavía te resistes, ¿verdad? Aunque sea, entonces, en esa situación yo me quedo, o sea, ¿cómo puedes explicar eso con el conocimiento que tienes cuando en realidad viviste, naciste, tus hijos y vas a tener una cuestión dogmática? Entonces, la relación, vimos unos cañones, que es a lo mejor que todavía sigues explicándose eso, pero ¿cómo explicas eso en el cielo? O sea, es ¿Cómo? totalmente... ¿Cómo se explica tal cual? Ujú. Sí, entonces imagínate todos esos traumas, todas esas situaciones, y luego no solamente es tuyo la situación de que tú digas, bueno, yo lo viví, van a creer que estoy loco, ¿verdad? Sí, O todos me se creen equivoqué. loco. No, lo vieron todos los vecinos, o sea, no hay manera alguna de decir, eso no fue cierto. Nah, bueno, Que la compro. desayuné, que El quesito, ¿verdad? El quesito tenía mucho hongo. Y luego, sí. Ese año, el caso tenía mucho hongo, Sí, mucho exactamente. hongo. Y el agua, pues no había manera de había purificarla cómo, no había purificada, adecuada. así se la tomaban. Bueno, es que hay, como dices tú, de acuerdo a tu signo, o sea, uno ve el fenómeno y primero lo tratas de adaptarlo a que tú lo A puedas tu realidad, entender. asimilarlo. Sí, por eso dices, buscas una forma familiar para ti, una forma triangular o óvalo o cualquiera, a lo mejor no tiene esa forma, pero dices, es lo que más se parece y es lo que mi mente me permite captar. Y lo segundo es también que como no nos sirve la enseñanza de que nomás es A, B y no hay C. Y a lo mejor ese es de que es posible que existan eso. Y si eres el C, te vas al infierno. Te quemamos, Te quemamos en ese vivo. entonces, ¿verdad? Sí. O sea, y se puede dar de esa forma. Ujú. Algo. Parte de todo esto también han sucedido eventos adicionales a lo que ya hemos platicado en 1917, en 1561. En 1923, un cometa
pasó muy cerca de la Tierra. Y se presentaron diferentes eventos alrededor de la Tierra reportados, y uno muy particular fue en un pueblo llamado Coherence, en Finlandia, donde una mujer fue a la estación de policía argumentando que la persona con la que vivía no era su esposo. Tal cual, llega la policía a su casa y dice, es que ella le está diciendo que no es su esposo, lo vamos a llevar. El esposo sacó la evidencia, tenemos tanto tiempo casados. Y ella dice, no es mi esposo, yo a él no lo conozco. La señora pasan los años, muere, y hasta el día, pasa al otro plano, y hasta el último día de sus días seguía diciendo, él no es mi esposo. Particularmente cuando este cometa pasó muy cerca de la Tierra, muchos habitantes de dicho pueblo presentaron signos de desorientación. Otras personas decían que nunca habían estado en ese pueblo, cuando sí habían estado en ese pueblo. O sea, se les borró el café. Es correcto. Sin embargo, ahí, en este evento, salió a relucir los llamados universos paralelos. Porque esta señora decía, es que no es, y sigue diciendo no es. Pues se entiende que es una de las teorías que marca que todo lo que estamos viviendo en este momento se está replicando en otro universo, pero se está llevando lo que es a la par, se está llevando a igual, que si en un momento dado llegan a verse aperturas, que es lo que explica muy casualmente la teoría de cuerdas en la física. Que ahorita en la pausa estábamos hablando de la película Interestelar, véanla, está buenísima, donde hace mención de la cuarta y la quinta dimensión, y particularmente de la quinta, donde hay un contexto donde se puede interactuar, exacto, todos los tiempos. Recordemos que el tiempo no es lineal, exacto. Como inclusive si nosotros mismos tenemos la oportunidad de ir a lo mejor a Tijuana están 2 horas antes, 2 horas menos que nosotros, y entonces si está viviendo, y a lo mejor dices, oye, pues voy y regreso y demás, ¿cómo es esto? Pero ahí te das cuenta que el tiempo como tal no es lineal. O simplemente si se va al Polo Norte, ¿qué hora es en el Polo Norte? La que cualquiera quiera ponerle, porque ahí no hay tiempo como tal en este momento, ¿no? Y eso es lo que se explica en Interestelar, que es en el punto donde conviven todas las dimensiones, todos los espacios, y que particularmente esa escena cuando la están explicando, sientes que la cabeza te está así que se está explotando, ¿no? Se expande. Que es cuando da lo de la explicación de ciertos fenómenos, que es, por ejemplo, la parte de la escena del libro, cuando está la niña y se mueve un libro y ella piensa que son fantasmas o piensa que son otras cosas. Claro. Y nosotros ya que estamos Dexter creo que está un poco más joven, nosotros ya que estamos ya más veteranos, ya más rucos, para los chavos es la de los Vengadores, la de Endgame, cuando Tony Stark dicen, viajaron en el tiempo, pero se hizo bebé y todo, y ahí es parte de lo que dijo Santos de la cuarta y la quinta dimensión, del manejo del tiempo. Y él dice una teoría que sí se está manejando, pero ahí no dejen nomás muy encimita, pues para el público más joven. Exactamente. Para la chaviza. Algo también, hay una teoría muy fuerte, entrándonos en la teoría de más. Todos lo sabemos lo que pasó en Nuevo México, Roosevelt, en 1947, cuando cayó un ovni y también unos seres en los que iban en dicha nave interestelar, por así decirlo. Después, dentro de los presidentes de la historia de Estados Unidos, hay un presidente que se menciona que es el presidente Eisenhower. Algo que se ha argumentado mucho después de este suceso de Nuevo México ha sido que se dio después de ese suceso un gran salto en la tecnología, en la humanidad misma como tal. Se habla, para los que han tenido inclusive la oportunidad de ver la American Horror Story en la temporada 10, que si tú eres fan, ¿verdad? Sí, súper fan. En todos los comentarios lo mencionan. Sí,
Es que particularmente, y en esta temporada, es que creo que la temporada 3 está buenísima, la de las brujas. Estoy casi seguro que tú tienes sueños húmedos en querer participar en un episodio. Sí, con Sara Lee. Ve la tele, voy a repetir. No quiere feliz. Con Jessica Lange, perdón. Ahí hablan de este supuesto pacto de que a cambio de tecnología los seres interestelares, los aliens, iban a experimentar con los humanos, donde en este proceso de experimentación de causa y error iban a llegar al punto de lograr que fueran seres híbridos, seres que trajeran el ADN extraterrestre. Particularmente dentro de los tipos de sangre que existen en la humanidad, hay un tipo de sangre que es muy raro, que de hecho si esta persona tiene este tipo de sangre es casi un hecho de que si tiene, a lo mejor si pierde mucha sangre es como que no podemos hacer nada, se va a desvivir. Porque a esa persona le piden que tiene que él sacarse sangre y guardarla porque va a ser para él nada más. Sí. A ese punto. Nada más, igual, corríjanme, no sé si es la RH negativa o... Debe ser la negativa porque... Es RH, sé que es con la R y la H, ¿no? No, perdón. Debe ser... La de él debe ser la... Creo que... Es el factor RH. Se supone que si tú recibes sangre y no tienes ese tipo de RH, tu cuerpo reacciona y ataca con anticuerpos, y ese por eso lo expulsa. Si tú recibes la que no tiene el debe ser un positivo y debe ser algo así como un AB positivo, o sea, por eso dos letras. Sí, es el AB positivo porque es porque el AB positivo, o creo que negativo, es el AB negativo. Sí, el AB negativo porque puede recibir A, puede recibir B, puede recibir O, pero tiene que ser negativo. El positivo creo que puede recibir de todas, ese sí recibe todas, pero solamente puede recibir sangre para... AB negativo. Negativo. Tal cual lo acabas de mencionar, es la más rara dentro del mundo. ¿AB negativo? Sí. Oye, y casualmente, gente de la nobleza tiene el AB negativo. Por eso esa gente... Bueno, si recordamos hace unos años atrás, al político que le decían el jefe, sí. Por eso supieron que lo habían secuestrado. Porque la sangre es de él, es AB negativa. Era AB negativa. Sí, entonces en México tienen un registro donde dicen, no, nada más ciertas familias tienen esa clase de sangre. Esa clase de sangre. Entonces ahí es donde dijeron, estamos al 80% de seguridad que sí es el que secuestraron. Porque era su tipo de sangre. Entonces... Ahí está la sangre azul. Ahí está la sangre azul. Entonces en este rubro fue donde a cambio de la tecnología se empezaron a dar estos experimentos. La serie dice y marca un dato que en las mismas teorías que después de 50 años, hasta marca una fecha, 2021, ya iban a ser los seres híbridos. Y tal cual, ese dato fue extraído completo de la teoría conspiranoica, que desde el 2021 a la fecha ya estamos interactuando con seres completamente híbridos. Bueno, hay como una pauta. Esos pactos de Eisenhower fueron en 1950. Sí, ¿50 y qué? 59. 59. Bueno, se apoya mucho la teoría conspirativa porque casualmente en esa fecha empezó a haber un boom muy fuerte de tecnología. Sí, pero fue muy fuerte, o sea, de hecho cuando tenían la tecnología de los CDs, mucha gente, de los hornos de microondas, se supone que ya la tenían. O sea, ya la tenían en cuestiones militares y ya se empezó a crear para que la tuviera la gente. Ahí también está la teoría de los autos eléctricos, que supone que ya estaban hechos. Ya lo tenían, entonces, porque era la energía que se estaba utilizando, no utilizábamos pues utilizaban el vapor. Será la tecnología muy avanzada. Sí, entonces, por eso se apoya con eso. En el tratado se supone que fue, danos tecnología para que puedas experimentar con los seres humanos. No sé en qué momento, si es que eso fue realidad, no sé en qué momento el presidente se creía el dueño del mundo, ¿verdad? Para que hicieran eso. Pero esa es la explicación conspiranoica, o sea, en lo que se apoya. Pero ¿en qué te apoyas para que haya sido esto?
porque sucedieron. Sí. Pues ahí está la de hubo- 51. y se Un supone que hubo muchas otras apariciones ya después con leñadores, con todo el fuego en el cielo, todos esos casos de gente que tuvo donde se inspiraron varias películas, ¿verdad? La quinta señal, ¿lo que era? Quinto Sí, elemento. No. El encuentro cercano del tercer tipo. Encuentros cercanos. Tercer tipo. Entonces, el No, cuarto contacto. contacto. Cuarto contacto. Cuarto contacto. Sí. Algo también importante a mencionar durante durante este intercambio de la tecnología y cómo se empezaron a liberar, que recordemos que Hollywood como tal siempre ha lanzado como que dentro de todo lo que nos vemos siempre lanza ciertas verdades, y en los años 60 hubo un boom de una caricatura que, bueno, todas caricaturas en lo particular, pero que se decía que tenían una cierta relación: los Picapiedra y los Supersónicos. El crossover. El también crossover del avanzado. momento. Sí, los Jetsónicos, y particularmente los Jetsónicos, como en los años 60 hablaban de las videollamadas, Sí. de Las naves. de la propulsión, Las de naves. las naves, y que todos estaban de que wow, sí, ese es el futuro. Dices, pero ¿cómo lo están haciendo tan real? Que, pues, por ejemplo, nosotros ahorita en este momento podemos hacer videollamadas, Ajá. pero ellos... O sea, ¿cómo en los años- sabían eso como que se iba a hacer más adelante, va? Exacto, como eso en pleno los años 60. Y bueno, ahí complementándote con lo de los Picapiedras, ellos metieron a un personaje que era Gazú. Antes Sí. pero- Ah, el espacial. monito chiquito, Sí, el verde. Que él Sí. también tenía tecnología Avanzada. alienígena. Avanzada. Y ese episodio era en 67, o sea, eran Los- casi como unos 4 años Seis, después. seis, seis, No, pero era muy reciente lo de Roswell y Ajá. casi como que enseguida salió esos episodios con él. Oye, ahorita estoy Caso. tratando de acordarme. Yo lo vi en el doblaje, obviamente, pues era niño, ¿verdad? O sea, el episodio fresco, ¿no? ¿Verdad? En los 80s. Pero en el doblaje, fíjate, casualmente, como le decían primero que era un diablillo, ¿no? Sí, No me acuerdo. Y qué raro, porque los Picapiedra no manejaban ningún tipo de religión. no. Pero, claro que teníamos que Se meterle casaban, aquí pero sin- la tropicalización sin vida. mexicana, ¿verdad? Pero es un diablillo, ¿verdad? Entonces, como que pequeños chispazos ahí de lo que es diablito, a lo mejor no es un diablito. ¿Qué es lo que viene siendo? O sea, ¿qué era ahí? No, él decía, y él tampoco decía que era extraterrestre, él Duende. decía que era de otro espacio. De otra dimensión. Sí, que no- Todavía Sí, todavía todavía más. Y tú como niño, ya, sí. Tú te lo creías muy inocentemente. No y no sé qué sabías- interdimensión por ahí, nada más. Sí, se pues veía. no, pues te lo pones, te lo creías en la mente, pero pues no decías de que, ay, pues, va a pasar más adelante, va. Recuerden lo que dicen. La gente inteligente te engaña con la mentira. Digo, te engaña con la verdad, perdón, te engaña con la verdad. ¿Sí? Entonces te la está diciendo y tú no la estás viendo. Pues de hecho, pues es como quiera, pues también están los Simpsons, de que han predicho muchas cosas también. Y ahora de lo que dijo Santos, ahí creo que se llama, híjole, no sé bien con el nombre, si es Proyecto Serpio, en el que hubo un intercambio de humanos con alienígenas, o sea, que fueron ellos a su planeta o galaxia, y de ellos se quedaron. Eso es algún tema Sí. viejísimo que se veía desde la radio antes de que se hablara esto abiertamente en televisión. Sí. Siempre hablaban de las Pléyades y las Pléyades Sí, que que se supone ese, que compartían eso, que venían y Que en la red de iba- rumores, me puros acuerdo. relatos se los llevaban a las Pléyades, que era el conjunto de es un sistema solar, Sí, sistema son las solar, estrellas, sí. aquí viene siendo las Pléyades, que se componían de diferentes planetas. Y ya entrar a ese tema, ya eso sí, de verdad, Sí. es política pura interestelar, Sí. porque van a hablar que el malvado secreto, el gobierno secreto, ¿cómo? El malvado secreto gobierno, la confederación y todo. No, o sea, No, hay, los Jedi, sí, no, hay no, gente que sabe de ese tema, que Ah, es sí. increíble. Yo te podría mencionar lo del libro Durante. El libro Durante queda corto Ah, cierto. comparado a la gente que cree en las semillas Sí, yo tengo conocido que estelares, se sabe en eso. el secreto gobierno, y te empieza a platicar. Las Pléyades también te pueden decir eso muy corto. Gente que de repente habla de que las guerras de Orión, las guerras de Pegaso, y tú te quedas, "Damn", porque hablan con un convencimiento de que tú O sea, con una cierta seguridad, vaya. una seguridad increíble. Oye, dice la Posteriormente- guerra de Orión y Pegaso, y pues estás hablando de los Pero caballeros yo soy del Zodiaco. Ganaste. No, y se ponen a platicar ahí de lo que te comenté de la raza extraterrestre. Sí. Te ponen- Posteriormente tendremos un episodio completo de teorías conspirativas, que ese muy seguramente va a ser de unas mínimo 2 horas, porque realmente es mucho tela de donde cortar, como no sé decirlo.
Ya hablamos de Alemania, ya hablamos de Finlandia, ya hablamos de Estados Unidos. Portugal. Y de Portugal también. Pero en México. En México hay una ciudad portuaria, Tampico. Muy cerca de aquí, para todos los que somos de aquí de Monterrey, pues inclusive se lo ha dicho que es casi la playa de Monterrey. La playa de los pobres. La playa de los pobres. Es cierto, la de los ricos es la isla del padre. Entonces, en este tema, que de hecho casualmente le dicen tan puerco, porque cuando van todos, sí. Público lo dijo Sandra. Bueno, yo sí que lo digo a él. Ahí está. No, pues no, déjenme yo nada más explico escuché, porque no, que la playa de... es que Yo escuché Tampico hermosa. es importante porque decir tan puerco, porque literal vamos gente limpia, La gente que va, la gente que va, hay que limpiar, no hay que ser sucios. Bueno, entonces Tampico da hacia lo que es el Golfo de México, por tal motivo, pues es normal que en las temporadas de huracanes, que de hecho estamos en plena temporada de huracanes, finaliza el 30 de noviembre, siempre y cuando llegue, que dicen va a entrar por Tampico, todos ya sabemos, no va a entrar por Tampico. Y de hecho no, o entra del lado de Veracruz, o entra más arriba de Tampico, pero que por Tampico jamás. Casualmente, inclusive a raíz de eso, Netflix tiene un documental que se llama Alienígenas, donde habla y recopila testimonios donde han visto naves salir, expone videos, expone fotos de naves que van saliendo lo que es de la playa. Inclusive entrevista a un pescador que él comenta que pues ya a ciertas horas de la noche, haciendo su propia actividad como tal, vaya la redundancia de la pesca, dice que abajo se empezó a iluminar tanto y que él cayó y que de repente se despierta ya estaba en la orilla, y dice, llamó mucho la atención porque sí estaba un poquito ya más mar adentro. Pero a lo que finaliza ese episodio, porque recopila muchos testimonios de diferentes partes del mundo, dice, se quedan puros testimoniales, no, pues sí hay algo de evidencia, pero lo que sí hacen y que recalcan mucho es cómo es posible que un fenómeno meteorológico tan grande orbite, ¿qué quiere decir? Se mueva, si ya la misma trayectoria es como que una bala va directo a una pared y de repente se desvía. Es lo que sí deja mucho a la investigación de que eso no es posible, o sea, de que tiene que pasar, tiene que suceder. Como quiera, muchos dicen, como dices tú, Nelson, o sea, por ejemplo, que venía un huracán, no sé qué huracán que fue hace poquito, que casualmente se desvió para arriba, o sea, para Estados Unidos, y que ya venía directamente para acá. El Katrina. Creo que sí, no, bueno, que hace poquito. Particularmente ahorita en Katrina, eso fue en 2005, en Katrina, de hecho, se dice que fue completamente controlado por cómo se dio todo. Porque si iba a venir inclusive hacia Texas, hacia el noreste de México, que se ve en los mismos videos de cómo el mismo huracán dio una vuelta completa de 360 grados y se fue directo a Nueva Orleans. Pero eso ya es en otro episodio. Sí. No, es que ese video está impresionante, literalmente. Iba a llegar aquí, yo me acuerdo, estábamos esperándolo y fue una curvatura increíble que todos dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Pareciera no natural, pero a lo mejor ahí es donde en realidad estamos presumiendo nuestra falta de conocimiento de la realidad de las cosas. O sea, sucedió algo mágico, no sucedió a lo mejor nada mágico. ¿Tampoco como casualidad? Sí, pues, o sea, ni tampoco a lo mejor tampoco fue una casualidad. O sea, es que muchos dicen que fue casualidad, pero quién sabe. O sea, vaya, no digo que fue orquestado. Lo que digo es que a lo mejor no comprendemos todavía cómo funciona en realidad el clima. Cómo funciona el clima, cómo funcionan los vientos, cómo funciona todo eso. Entonces, en realidad, pues... es que cuando pasan esas cosas, por ejemplo, cuando pasó particularmente lo de Katrina, se habla del proyecto HAARP, que es donde se quiere controlar el clima. Y ponen mucho de experiencia, ponen mucho de relevancia el huracán Katrina como tal. El único problema es que es el único exponente. Como todas las cosas, digo, ese tipo de... Lo agarran, no recuerdo ahorita su libro, hay libros muy viejos, así como desde la época de que escribía el de los 2000 leguas, ¿cómo? Nautilus, ¿cómo se llama? Julio Verne. Julio Verne, donde ya se tenían ese tipo de, como un sueño, ¿verdad? De que podemos controlar, pero y si te vas todavía más atrás, se mencionaba
que los hechiceros, los magos, los brujos podían controlar el clima. ¿sí? Más y si atrás, nos vamos como más dioses. atrás más atrás todavía, si nos vamos con los egipcios, el egipcio es más viejo que las culturas Sí. aquí. Ajá, sí. De mesoamericanas, no me Ajá. gusta decir el término prehispánicas, ¿verdad? No, es como que se llama mesoamericana. Los eclipses, el sol, todo eso. Entonces, o sea, eso es algo que ya es muy viejo y lo tenemos últimamente vedado o velado. Sí, yo creo que eso nos debería enseñar en las escuelas, ¿no? Un poquito más de en realidad saber que lo que queremos que es magia y superstición, en realidad es un tipo de ciencia, pero que tenemos olvidado. ¿Qué es lo que se dice Pues es conocimiento. Es conocimiento, es una ciencia. Herbolario. Sí, entonces, ¿qué es lo que dicen a veces en las cosas de ciencia ficción? La magia es una tecnología que aún no comprendemos, ¿verdad? O sea, para nosotros ¿qué es eso? Magia. ¿Sí? O sea, pero no tenemos el conocimiento todavía para... En el 1500 ahí con un Nuremberg, si hubiera pasado un helicóptero, ¿qué crees que hubiera sido? O sea, un tanque, ¿verdad? O algo así. Nadie se la va a creer. Magia. Pues sí. Exacto. No, y volviéndole a Tampico, también hay otras teorías porque en un principio a las luces la adjudicaban que eran brujas. Sí. Pero ya después pasó cierto año y ya le cambiaron el concepto. Cuando empezó a hacer... Sí, decían que eran Pero espérate, esas bolas eran brujas, Sí. porque no lo descubrió un pueblo católico. Si no hubieran sido vírgenes. No, yo sé, va. Decía otra, es otra virgen más, ya apareció, no manches. La Virgen de Tampico. Sí. Pero mucho De las dicen- aguas o de los, no sé. Pero muchos dicen que en Tampico dicen que hay una base submarina de extraterrestre, pero pues que dice que eso es lo que hace que se hce bien los huracanes. A ver, ¿por qué en el 85, 89 fue el Gilberto? O sea, ¿por qué no se desvió? O sea, pues luego se fue directo, o sea, Porque no estaba la base. o sea, todo no estaba la Todavía no estaba terminada. No, No terminaron la obra. Todavía no terminaba la obra. Estaba todavía en Inclusive proceso. ese no entró en Tampico, entró cerca. Tampico y Tamaulipas, por ahí. Ah, bueno. Fue en septiembre 85. Vamos a investigar, lo pondremos ahí en Bueno, los comentarios. Ay, que lo chequen en los comentarios para que chequen Y ahí. eso de la base, complementándote de lo que yo he investigado y visto en internet, que lo podemos buscar en internet, dicen que hay 3 columnas de ciertos metales, que eso es lo que, según los aliens activan, para poder desviar los huracanes, Los metales. los metales. Que Volvemos otra vez al tema del conocimiento que tenemos velado, ¿verdad? O sea, no por querer ser conspiranoico, Ajá. pero es de que pasan cosas que creemos que son paranormales o sobrenaturales o extraterrestres, cuando puede ser, porque toda la historia de las culturas o reinos o pueblos de aquí, al menos de que podemos saber de la humanidad misma, han sido por intercambio o subyugación de cultura. O sea, viene otro pueblo. Entonces, ¿por qué no puede haber algo fuera de este Sí. mundo? O simplemente no fuera de o que es diferente fue de este mundo. y que se pueda explicar. Fue de este mundo, o sea, Al respecto de eso que acabas de decir, hay una teoría que todos los que inclusive parte como tenemos en este fondo, tenemos y se dan cuenta de diferentes tipos de ovnis registrados, que al momento de la edición ahí se va a subir los diferentes ovnis que ya se tienen registrados de las formas geométricas que son. Hay una teoría que dice que dicta que somos nosotros mismos del futuro viajando al pasado. Advertirnos de un desastre nuclear. Exacto. Y uno de los precursores, de hecho, esta teoría también la expuso Jaime Maussan. Y es una teoría que hasta cierto punto ha ganado mucha relevancia, porque dice, si se han dado cuenta cómo los describieron en 1561, que dicen que eran en forma de flecha, ajá. de cilindro, y luego de repente ahí en 1997 en Phoenix, Arizona, se documentó, más de 10,000 personas presenciaron cómo se fueron encendiendo varias luces de un ovni triangular. Entonces, y de repente, pum, desapareció en el cielo, ¿no? De la noche. Entonces, es donde ellos mismos están diciendo, pues conforme va avanzando el tiempo, van avanzando las formas en que son los ovnis. Sí, eso es, yo creo que indiscutible. A lo mejor, si no eres lo suficientemente perspicaz, olvidas ese punto, pero mira, lo que se vio en los 70s,
casualmente bien plateado, todo, Sí, todo. como aluminio, hasta posiblemente se ven los remaches. Sí. En los 80s Ajá. ya era como que con tipo Star Wars con propulsores, Sí. ¿verdad? Y O otra sea, todos lo forma. imaginábamos muy futuristas en la nave. Exacto. Sí, y los 90, negros y con unas luces así como si fueran, por así decirlo, como si fueran drones, Ajá. ¿sí? Sí. Y ya en lo actual, ya inclusive hasta los puedes ver como si fueran mágicos, ¿no? O sea, o de otro tipo de estructura, a lo mejor similar a lo que es algo así como tipo Jigger o minimalistas. Y tú dices, pero ¿cómo? O sea, se supone que son tan avanzados, ellos también se fueron Evolucionando. avanzando. Ahí podrías decir, bueno, a lo mejor esto es inventado, ¿verdad? Porque casualmente era lo que era futurista en los 70 nada que ver con lo actual. Pero, ¿y qué tal si seguimos el viaje? O sea, creyendo de que efectivamente son extraterrestres o algo. ¿Qué tal si a lo mejor la presentación de ellos es como lo estamos asimilando nosotros en nuestra realidad? O sea, algo así como si alguien de aquí es fan de los cómics, como el Galactus. Ajá, sí. ¿Qué dicen que es Galactus? Galactus es una interpretación del que lo está viendo. O sea, tú lo ves como un gigantote, ¿verdad? Pero a lo mejor otro extraterrestre o otra persona lo va a ver de otra manera. Entonces, a lo mejor, como lo estamos viendo, puede ser de una manera, siguiendo el viaje. Porque de Siguiendo de una el viaje. forma entendible para nosotros. Sí, Exacto. asimilable actual. Por último, ¿por qué creen que no se ha hecho el contacto como tal? Yo creo que el contacto no se ha hecho masivo. Porque cuánta gente sí lo ha hecho y se lo guarda. Fíjate. Bueno, no me quiero agarrar todo el tiempo, pero hay gente que cree que todavía que estamos confundiendo los seres como fantasmas o apariciones y todo eso con extraterrestres. O al revés, o sea, los extraterrestres son eso. Porque dicen, es que sí pueden ser, pero no se te van a aparecer en plena ciudad por la energía. O no se van a aparecer, o se te van a aparecer en sueños. Como la película Interestelar que decía, es que tú eres mi fantasma. ¿Tú te acuerdas? Está buenísimo. Pero Entonces, hay gente que combina eso, dicen, es que si tú a lo mejor sí puedes ver extraterrestre, pero ellos vienen contigo en los sueños, o tú lo ves en los sueños, o tú lo ves cuando haces un viaje astral, un sueño lúcido como tal. Yo escuché a una señora que tú dirías, esta señora es una chamán o todo eso, y ella te dice, es que es un viaje extraterrestre. Se te aparece el reptiliano, pero ellos te quieren dormido, porque si tú te despiertas, levantas tus chakras y los quemas. Fíjate, entonces te lo combina por otro lado. Sí. Entonces yo creo que a lo mejor las culturas o las ideas las tenemos, pero están en diferente idioma. Pues sí. ¿Sí? Yo en la mía digo, es como dijo en Men in Black en la 1, que le dice K a J, que le dice, el ser humano individual es inteligente, pero en grupo, En masas. en masa no lo entendería. Dexter. No, pues yo creo que están como lo que dice el compañero. A mí se me hace que a lo mejor nosotros para los extraterrestres nosotros somos los extraterrestres nosotros. Y como dice que dijo Somos los bichitos. Ándale, los bichitos. Nosotros somos, y como ahorita dijo este muchacho, yo creo que a lo mejor los reptilianos están entre nosotros. O sea, nosotros no sabemos, pero o sea, ¿cómo puedes saber? Porque no, se han sacado de que el presidente, que el artista, que que aquello, que son muchos reptilianos. Pero nosotros, ¿cómo podemos saber? O sea, nadie, al final nadie sabe de que... O estuvieron siempre aquí en realidad. Exacto. Sí, o sea, como que es como el de los Simpsons, ya sacando otro tema, el de Kanji Kodos, que se hacen pasar por el presidente. Sí, ¿Sí te acuerdas? Buenísimo. O sea, de que Kanji Kodos se hacen pasar por los presidentes. Sí. Que o sea, es lo mismo, yo creo que, bueno, yo siento que es lo mismo, ¿va? Pero los extraterrestres piensan de que nosotros somos los extraterrestres y ellos son los, o sea, nosotros somos los malos, vaya. Por eso vienen a visitarnos y a checarnos, ¿no? En ese uno que buenísimo los dos, y ahorita recapitulando lo que está tanto así los tres, hay un expositor que ya tuvo contacto, el mexicano, pero él se basa mucho desde la parte espiritual. Dice que tal cual, como lo mencionaba Alfredo, ya se tuvo, si es individual, si es de manera individual, pero se habla de que solamente va a ser de manera en masa cuando la humanidad alcance un nivel de conciencia superior. Exacto. Dice, va a ser el momento cuando ya se va a presenciar en todos. Recordemos... Cuando vamos a ver a los dioses. A ver a los dioses. es cierto.
Que de hecho eso también es lo que dice la religión cristiana. Tenemos, mira, necesitamos Pero bueno, recuerden, en política paranormal y más, así como en frecuencia más allá, siempre promovemos lo que es el debate, la investigación. Recuerden que todo lo que se mencionamos aquí son opiniones, pero al final cada uno es libre de armar su propia opinión, siempre investigando, que es lo que promovemos aquí. Pues muchas gracias por vernos y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos.